Hoy te platicaré del centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación asegurado en Tijuana. Nada más empezó noviembre y comenzaron a aparecer restos humanos en varios puntos de Tijuana. La situación ha sido tan grave que el 4 de noviembre en tan solo 7 horas fueron encontradas entre 6 y 8 víctimas. Al momento las autoridades no logran ponerse de acuerdo de los restos de cuántas personas exactamente fueron encontrados. Finalmente este 14 de noviembre autoridades encontraron un lugar donde presumiblemente los delincuentes hacían cachitos a sus víctimas. En este video te platicaré de ese operativo, así como de la difícil situación por la que atraviesa Tijuana. Bienvenidos a un video más del Caporal. Comenzamos. 10 días después de que fueron encontrados restos humanos de aproximadamente 8 personas en Tijuana, las autoridades detuvieron a 4 presuntos narcotraficantes acusados precisamente de eso, de desmembrar a sus víctimas. Las imágenes que estás viendo en pantalla corresponden a solo uno de los más de 10 cuerpos desmembrados encontrados en al menos 2 semanas en Tijuana, Baja California. Como lo he hecho últimamente, este video se conforma de 2 partes. 1, iré directo a la noticia de los detenidos y 2, te platicaré del resto de los restos encontrados en los últimos días en Tijuana, Baja California, de los enfrentamientos ocurridos, las investigaciones por estos casos y de la detención de otra persona que también llevaba restos humanos en su automóvil. Empiezo por la noticia. Ellos son Alberto, Jesús, Carlos y Giovanni. La historia de sus detenciones es interesantísima. Ocurrió la madrugada de este martes 14 de noviembre, cuando en pleno centro de Tijuana, policías municipales se toparon con una camioneta que les pareció sospechosa. Les marcaron el alto. El conductor se orilló, se detuvo, se bajó del vehículo y se echó a correr. Los policías lo persiguieron hasta que lo detuvieron, revisaron el vehículo y justo este es el vehículo en cuestión. Este es el vehículo en cuestión. Adentro encontraron 2 maletas, una mochila. Había también, justo adentro de estas maletas y mochila, había restos humanos de un número no determinado de personas. No determinado porque eran restos y que las mismas autoridades tendrán que revisar de cuántas víctimas estamos hablando. El detenido aseguró que a él simplemente le habían pedido mover la camioneta, trasladar la camioneta, de tal forma que esta detención llevó a una investigación que dirigió a los agentes a la calle Coahuila. Cuando llegaron vieron que 3 hombres más se echaron a correr hacia una zona de departamentos. Incluso uno de ellos trató de huir en bicicleta, sin embargo, todos los 3 fueron detenidos. Según informaron las autoridades, uno de los detenidos tiró al piso un narcomensaje firmado con las siglas CJNG, que evidentemente hacen referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y tenía ese cartel un mensaje de amenaza dirigido a los colaboradores de El Ranchero. Al inspeccionar los departamentos, los agentes encontraron más restos humanos y navajas. Por ejemplo, por cómo lucían los baños, sospechan que allí desmembraban a las víctimas, pues había regaderas tipo comunitarias con manchas de sangre y objetos filosos. Además, frente a la cuartería, a los departamentos, había un tambo azul para basura con un torso humano. El puro torso solamente estaba en el lugar. Este video que te acabo de mostrar corresponde solamente a otra serie de hallazgos de restos humanos en Tijuana, muchos más de los encontrados ayer. El pasado 4 de noviembre fueron encontrados entre 6 y 8 cuerpos desmembrados en varios puntos de Tijuana en un lapso menor a 7 horas. Fue una serie de hallazgos hechos en un ratito, restos por todos lados. Y digo de entre 6 y 8 cuerpos debido a que el gobierno del estado dijo que eran 6, el informe policíaco reportó 7, mientras que la prensa local registró 4. Y hasta el momento en que estoy haciendo este video, la inconsistencia en cifras no ha sido aclarada
por autoridad alguna. 4 días después de este hallazgo, el 8 de noviembre, la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, dijo que los restos fueron dejados con narcomensajes firmados por una persona que se identificó con el apodo de El Cabezón. Sobre esta persona aseguró que es uno de los principales generadores de violencia en el municipio y que ya hay órdenes de aprehensión en su contra, aunque existe la sospecha de que opera desde otro estado de la República. Consideramos que se encuentra fuera, sin embargo no puedo determinar el tema de las órdenes de aprehensión. Lo que puedo determinar es que estamos, por la propia secrecía, estamos en contacto con otros estados donde consideramos pues de que pudieran estar establecidos, así como la Fiscalía General de la República. Quiero hacer un paréntesis para platicarte de un caso similar, aunque ocurrido en otro estado de la República, en Tonalá, Jalisco. Elementos del Ejército y de la Policía Metropolitana hicieron un operativo en una casa este martes 15 de noviembre, en donde detuvieron a 6 hombres armados. Según los primeros reportes, de ese lugar salieron huyendo 3 personas a bordo de un auto, el cual fue perseguido y detenido más adelante. Al interior de ese auto iban 3 personas, incluida ella, la conductora de 19 años de edad. Bueno, en la cajuela de ese auto llevaban también restos humanos, de tal forma que en ese operativo fueron detenidas 9 personas. Otro caso también registrado hoy en otro punto de la República Mexicana, en el municipio de Juárez, Nuevo León, fueron encontradas varias bolsas de plástico con restos humanos dentro, aquí a un costado del anillo periférico. En total eran 8 paquetes con un número no determinado de víctimas. Sobre este caso no hay un solo detenido. Ahora bien, me regreso a Tijuana. Si quieres un video sobre alguno de los 2 casos que te acabo de mencionar, escríbeme en la caja de comentarios y con gusto te lo traigo. Me regreso al caso de Tijuana. Ayer también, además de las detenciones y los restos de inmuebles asegurados, fue reportado un enfrentamiento en Boulevard 2000, casi afuera de una primaria. Los balazos fueron de los delincuentes hacia policías que estaban intentando detenerlos, y sobre este hecho las autoridades municipales informaron que hay 2 personas detenidas, mientras que se ha viralizado este video que te voy a mostrar a continuación, en donde una maestra de la primaria puso a cantar a sus alumnos para tranquilizarlos. Afuera de esa escuela estaba ocurriendo la balacera y la detención. Te muestro el video, en tanto también doy por terminada la encuesta que he compartido en la transmisión. La pregunta es: ¿crees que los cárteles son más violentos que antes? ¿Sí o no? Termino la encuesta, déjame tu opinión en la caja de comentarios si es que no has visto la transmisión en vivo. Ahora sí, te muestro el video y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Tú eres la persona la que me emociona, por ti pierdo el rumbo y en cada